Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué bueno es poderles ver a cada uno de ustedes, en especial a los padres que están en el auditorio el día de hoy en este su día. Es un gusto también saludar a todos los que están de aquel lado de la pantalla, donde quiera que ustedes se encuentren. Gracias por sintonizarnos y que este mensaje sea también de mucha bendición para cada uno de ustedes. El día de hoy continuamos con nuestra serie de sermones titulada Desiertos. Alguien diga conmigo desiertos. Iniciamos esta serie hablando sobre el desierto del dolor, del duelo, del sufrimiento. La pastora Sharon trajo ese mensaje. ¿Cuántos lo recuerdan? Muy especial ese mensaje. La semana pasada continuamos con esta serie hablando sobre el desierto de la espera. Y decíamos que a veces la espera desespera. Hoy vamos a continuar con esta serie hablando sobre este mensaje titulado El desierto del encuentro. Y hablando de encuentros, muchos de nosotros tenemos ese lugar de encuentro para vernos con nuestros seres queridos. Para algunos quizás ese lugar es un restaurante, para otros quizás es la sala de su casa, o para otros a lo mejor es, no sé, el parque. Personalmente, cada vez que yo me veo con algunos de mis seres queridos, sobre todo cuando voy a México, a Monterrey, es en un lugar de tacos. Si usted tiene hambre en este momento, perdóneme, discúlpeme la vida, pero esos son lugares donde a mí me gusta encontrarme con mis seres queridos. No sé, el olor a la carne asada, el hombre cortando la cebolla, la carne, el golpe del cuchillo en la tabla de madera, el sonido de la gente al hablar, de reír, el ruido del transporte público pasando a 1 metro de ti. Todo eso lo hace tan especial, una atmósfera tan especial, que es uno de mis lugares en donde yo me veo con mis seres queridos. Además de que es más barato que ir a un restaurante. Entonces todo el mundo gana. Bueno, bonito y barato. Entonces y ese es uno de los lugares donde yo normalmente me encuentro con mis seres queridos cuando voy a Monterrey, a México. Sin embargo, la historia de la cual vamos a hablar el día de hoy en la Biblia nos presenta un lugar quizás no tan ideal, no quizás tan común para encontrarse con alguien especial. Y quizás por saber que el lugar no era un lugar ideal, uno pudiera casi argumentar que sería definitivamente imposible tener un encuentro en ese lugar. Pero lo que vamos a descubrir en el pasaje de hoy es que aun y cuando en ese lugar no tan ideal, hay ese personaje del cual vamos a hablar el día de hoy, tuvo un encuentro muy especial. Así que así vamos a continuar con nuestra serie de sermones desiertos, hablando el día de hoy sobre el desierto del encuentro. Así que si estamos listos para este mensaje, alguien diga fuertemente amén. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Y luego después más adelante vamos a continuar con este pasaje de primer libro de Reyes, capítulo 19. Así que si en casa usted quiere tranquilamente leer todo este capítulo, adelante, porque tiene una gran enseñanza. Vamos a empezar con primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 4. Y esto es lo que dice la escritura. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel era su esposa, Acab era el rey de Israel, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas. ¿De quién? De Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías, ¿qué tuvo? Miedo, y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar ¿a dónde? Al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Esta es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy.
La historia entonces habla de un personaje llamado Elías, un profeta. Y un profeta en aquellos tiempos era una persona que recibía un mensaje de parte de Dios y lo compartía con el pueblo. No cualquier persona podía hablar en nombre de Dios, tenía que ser un profeta. Tenía que ser alguien que tenía ese contrato con Dios de poder ser el portavoz de su mensaje. Normalmente el mensaje que el profeta compartía con el pueblo normalmente no era un mensaje agradable. A veces eran promesas, pero en muchas ocasiones eran mensajes que a veces tenían que ser un tanto confrontacionales. En este caso encontramos que el pueblo de Israel estaba yendo tras Baal, estaba cayendo en la idolatría y estaba siguiendo las creencias de Baal. Cuando el profeta Elías se da cuenta de lo que está pasando, entonces él, lleno de valentía, de seguridad en él mismo, como con el oficio del profeta, va y entonces se confronta con 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Y me encanta porque ahorita ya se me viene a la mente cómo era el monte Carmelo. Tuve la oportunidad, se los he dicho, de ir a Israel y estuve en ese monte. Entonces fue genial cuando estuve en ese monte y leímos la historia de Elías. Y luego cómo nos decía el guía, cómo de aquí hacia abajo, hacia la colina que iba para abajo, Elías entonces ejecutó a los 450 profetas de Baal. Él solo. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé, pero él solo. Todo parecía que entonces Elías sentía esa confianza de que Dios estaba con él en el monte Carmelo, que Dios lo estaba respaldando, que Dios lo estaba dando lo que él necesitaba en ese momento. Él tenía la seguridad de que Dios estaba con él en el monte Carmelo, sobre todo en esa victoria. Cuando Jezabel se entera de esto, la esposa del rey de Israel, Acab, se entera de esto. Recuerden que Jezabel era seguidora de Baal. Jezabel se enoja tanto. ¿Cómo es posible que 450 profetas hayan muerto? ¿Quién lo mató? Elías, el profeta de Dios. Y entonces manda a ordenar que maten a Elías para esa misma hora del día siguiente. Elías se entera del mensaje que Jezabel le había mandado y dice que le entró tanto miedo que entonces huyó. Corre, huye y entonces pasa al desierto de Judá. Y cuando llega al desierto de Judá, él continúa y pasa al desierto del Sinaí. El desierto del Sinaí, más o menos así se ve el desierto del Sinaí. Pero este fue el recorrido que hizo Elías. Ayer, la semana pasada, perdón, lo platicamos. Allá está donde dice Israel, allá arriba, Jerusalén, allá arriba. Allá era donde estaba Elías. 40 días y 40 noches caminando. Bajó hasta donde dice aquí Mount Sinai, monte Sinaí. Es el monte Oreb. Monte Sinaí es el mismo monte de Dios, es el mismo lugar. De aquel lado estaba Egipto. Recuerdan la semana pasada que el pueblo de Israel vino de Egipto y llegó a monte Sinaí, creo que ya habíamos hablado. Bueno, entonces ahora estamos hablando del otro lado. Él vino de allá de Jerusalén, de aquella parte de Israel, hasta abajo. 40 días, 40 noches, caminando. ¿Qué tanto temor le había puesto esta mujer a este hombre? Que un día de camino no fue suficiente. 40 días. ¿Cómo le habría dicho Jezabel a Elías que lo mataría? ¿Cómo le transmitieron los mensajeros a Elías? ¿Cómo Jezabel se puso? ¿Cómo Jezabel estaba de enojada? El rostro que tenía, el tono con el que lo dijo. Que yo creo que cuando los mensajeros le dijeron: mira, Elías, si yo fuera tú, esta mujer está loca, te va a hacer pedazos, huye de aquí, Elías. Ok, voy a ir un día de camino. No, un día no. Esta mujer viene con todo. 10 días. Si yo fuera tú, yo le daría más de 10 días. El hombre, yo creo que lleno de pavor y miedo, continuó caminando hasta que a los 40 días llegó al monte, al desierto del Sinaí. Y dentro del desierto del Sinaí encontró un monte, que es el monte Oreb, monte
del Sinaí, es el mismo lugar, o el monte de Dios. Interesantemente, este monte es el monte en donde Moisés tuvo su encuentro con Dios. ¿Se acuerdan la historia de la zarza, del arbusto que no se consumía? ¿Recuerdan cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés? Fue en el monte Horeb. Y Elías llegó a ese mismo monte y ahí entonces se detuvo. Lo que encontramos en esta historia, Costorot, es que Elías no era el mismo Elías en el monte Carmelo en el monte Horeb. En el monte Carmelo, Elías era el victorioso, era el lleno de fe. 450 profetas fueron ejecutados por él. Pero en el monte Horeb, Elías estaba triste, inseguro, lleno de temor e inclusive con depresión, con pensamientos suicidas. Tanto así que le dijo a Dios: quítame la vida, Dios. Estoy hablando de un profeta que había tenido la confianza y la seguridad de Dios, pero ahora se encuentra en el desierto, totalmente destrozado emocional y mentalmente, y quizás espiritualmente, a tal grado de decir: quítame la vida, Dios, mejor. ¿Estamos aquí? Digo esto, Costa Road, porque en la vida nosotros podemos atravesar por momentos en donde tenemos experiencias con Dios tipo Monte Carmelo, y son fascinantes. Porque son esas experiencias en donde tú dices: yo siento el respaldo de Dios, yo siento la compañía de Dios. Le pido una petición, ¡pam!, Dios me la responde. Le pido una segunda, ¡pam!, Dios me la responde. No importa que frente a ti tengas 1, 2, 10, 15 o 450 obstáculos, tú sabes que los puedes vencer, e inclusive sabes que los venciste porque supiste que Dios estaba contigo. ¿Estamos aquí? Estar en el monte Carmelo y tener esas experiencias porque sabes que con quien te estás encontrando es Dios, es excelente, es fabuloso. Todo mundo queremos tener esas experiencias tipo Monte Carmelo, ¿no es cierto? El asunto, ya lo dijo la hermana. El asunto es cuando entonces en la vida no pasamos únicamente por experiencias tipo Monte Carmelo, sino por experiencias en nuestro propio desierto, en donde quizás no fue una Jezabel, pero a lo mejor fue alguien más, que no le voy a dar el nombre porque solamente usted conoce ese nombre. O a lo mejor es algo más. A lo mejor no tiene que ver una persona, pero es algo más que nos empuja al desierto. ¿Y cómo sé que estoy en el desierto? Porque entonces cuando yo empiezo a sentir tristeza, desánimo, apatía, falta de confianza, falta de valentía, inseguridad, temor y todo este tipo de cosas que no son nada agradables, al grado que inclusive algunos de nosotros permitimos que cuando estamos en el desierto nuestra mente empiece a tomar control y nos lleve a crear pensamientos o ideas tipo Elías. En serio, quítame la vida, Dios. Déjeme ser un poquito transparente con ustedes. ¿Para qué continúo viviendo? Dios, esto no tiene sentido, ya no puedo más, Dios. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han pasado por algún desierto? ¿Es agradable? Si Dios nos preguntara: hijito, hijita, ¿quieres pasar por un desierto? A lo mejor algunos otros dirán: no, Señor, mándaselo al otro, si le hace falta. Yo paso. Mira, el otro se ve más fuerte, se ve que la vida está más a su favor, pero no a mí. ¿Estamos aquí? Entonces, primer libro de Reyes, capítulo 19. Continuamos leyendo. Esto es lo que dice, versículo 9 al 14. Allí Elías pasó la noche. ¿En dónde? En una cueva. ¿En dónde estaba la cueva? En el monte Horeb. ¿Y el monte Horeb dónde estaba? En el desierto. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó.
Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Y yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba ahí en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él me respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. La historia entonces dice que Dios encontró a Elías en el desierto, en el monte Horeb y en una cueva. Es muy interesante porque esta es la imagen del monte Horeb. Y eso es lo que estudiosos y arqueólogos argumentan que era la cueva donde Elías estuvo. Como pueden ver, no es una cueva nada elegante, es simplemente un orificio en medio de la montaña, en el medio del monte Horeb, casi en la parte superior del monte Horeb. Y ahí es donde se cree que Elías estuvo. Está casi en la parte de arriba, la más alta del monte Horeb. Creo que yo me imagino pensando: a esta mujer está loca, se viene hasta arriba, hasta el punto de la montaña. Si yo me voy más arriba, a lo mejor se cansa a mitad de montaña y me salvo. Y se fue hasta allá. Era la cueva que encontró en la parte más alta del monte Horeb. Ahí fue donde Dios encontró a Elías. Dios no lo encontró en el punto más alto de Elías. Es decir, Dios no encontró a Elías cuando Elías se sentía seguro, valiente, cuando Elías se sentía con el respaldo de Dios, como en el monte Carmelo. Es decir, Dios encontró a Elías en el punto más bajo en el que él estaba, donde estaba triste, decepcionado, temeroso, angustiado, donde su fe estaba en el piso. Pero algo que podemos conocer de esa historia es que el mismo Dios que estuvo con Elías en el monte Carmelo es el mismo Dios que estaría con Elías en el monte Horeb. El mismo Dios que estuvo con Elías en su punto más alto es el mismo Dios que estaría con Elías en el punto más bajo. Elías entonces encuentra en medio de su desierto un monte, en donde quiero yo pensar que Elías hizo memoria, dijo: este ha de ser el monte Horeb, donde Moisés se encontró con Dios, donde Dios le dio la ley. Se creía en aquellos tiempos que el monte era un lugar divino, es decir, que la divinidad, que Dios se manifestaba en los montes. Y yo quiero pensar que en medio de su desierto Elías estuvo buscando, en medio de todo lo solitario que era un desierto, dijo: ¿dónde hay un monte? ¿Dónde hay un monte? Porque cuando encuentre un monte, para mí significa que hay una posibilidad que Dios puede encontrarme en el monte. Porque los montes eran lugares que Dios utilizaba para manifestarse a su pueblo. Y encontró el monte de Dios, el monte Horeb. Y ahí dice la historia que Elías tuvo su encuentro. ¿Estamos aquí? Saben, aunque los desiertos no son lugares muy agradables, desafortunadamente todos nosotros pasamos por ellos.
todos nosotros pasamos por esos desiertos en donde algo nos empujó a sentirnos, como decía anteriormente, tristes, decepcionados, agotados, preocupados, ansiosos, temerosos, inseguros y todo lo demás. Pero así como Dios ha estado con nosotros en los puntos más altos de nuestra vida, con las alegrías, con aquellos momentos en donde vimos como Dios respondió nuestras peticiones, aquellos momentos en donde veíamos como que todo se iba orquestando a favor de nosotros en la vida y todo iba funcionando excelentemente. Todos nosotros pasamos por momentos en donde tenemos experiencias tipo Monte Carmelo, en donde sentimos que todo va bien, en donde sentimos que no hay nada que nos esté dañando, todo va excelente, todo va a nuestro favor. Pero cuando pasamos por nuestro desierto, empezamos a cuestionar por qué estamos ahí, dónde está Dios, por qué es que me está pasando lo que me está pasando. Costa Road, si hay algo que aprendemos de la historia de Elías, es que el mismo Dios que ha estado en tus momentos de victoria, de éxito y en tus momentos altos, es el mismo Dios que puede estar contigo en el momento más bajo de tu vida. No lo dudes. El mismo Dios que se regocijó contigo al ver cómo esa petición de oración se respondió, el mismo Dios que estuvo contigo alegrándose por cómo la vida estaba yendo de tu lado, es el mismo Dios que está contigo cuando sientes que estás metido en un desierto. Y que no solamente estás metido en un desierto, sino que estás metido en una cueva, en lo más profundo de la situación y no sabes cómo salir de ahí. Es el mismo Dios. La enseñanza que Elías nos da a través de su historia es que aun y cuando estemos metidos en ese desierto, encontremos esa cueva, encontremos ese lugar que nos reoriente. Para Elías fue el monte Horeb. Para nosotros, ¿qué es? ¿Qué es ese lugar en medio de nuestro desierto que nos puede reorientar para darnos cuenta que Dios está ahí con nosotros? Que Dios no se ha ido. Que si Dios ha estado en el pasado con nosotros, lo estará en ese presente. ¿Qué significa para usted entonces estar en ese punto de su vida? En donde ya por naturaleza estar en un desierto no es nada agradable. Sin Dios es peor. Por eso prestemos atención a la manera en cómo Dios empieza a dejarnos saber que Él está ahí con nosotros. Elías pensó que estaba detrás del terremoto. Elías pensó que Dios estaba detrás de ese fuego, de ese incendio, cuando Dios estuvo detrás de un susurro suave. Y eso fue suficiente para que Elías se diera cuenta que Dios lo había encontrado. Aterrizo con esto. Versículo 12. Pasando el terremoto, entonces vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Y la voz que se escuchó le dijo a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Fue enviado por Jezabel a ese lugar. Y después de todas estas manifestaciones naturales, finalmente encuentra que Dios estaba ahí a través de ese susurro. Y la voz le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Yo creo que Dios dejó que Elías estuviera por un momento en el desierto. Porque los desiertos en la vida son grandes enseñanzas que usted no las puede tener cuando usted está en el Monte Carmelo. Hello. Déjeme se lo explico de esta manera. Algunos de nosotros cuestionamos por qué pasamos por desiertos. Tanto así que si pudiera haber una petición de oración específica en donde uno diría pasar por el desierto sí o no, algunos de nosotros diríamos no. Quiero yo pensar que Dios sabía que Elías iba en dirección al desierto. Pasó por el desierto de Judá. Después continuó con el desierto del Sinaí. Dios pudo haber interactuado con Elías. Dios pudo haberlo parado. Elías, ya fue suficiente, no continúes. Te estás alejando más de tu casa, Elías. Estás entrando al desierto del Sinaí. ¿Qué si te pasa lo que le pasó a tus antepasados y te pierdes por 40 años? Elías,
Pero Dios no lo paró. ¿Me está escuchando? Dios no lo paró. Estamos hablando de un profeta, de un querido de Dios, a lo mejor de un favorito de Dios, que se vio lo que Jezabel le estaba diciendo, que vio cómo salió de su ciudad, que vio que pasó al desierto de Judá, que vio que iba en dirección al desierto del Sinaí, y aún así Dios no lo paró. Porque hay desiertos que pasamos en la vida que son asignaciones, que son agendados por Dios. Dios tiene el poder y el control de parar ese desierto por el cual usted y yo estamos pasando en la vida. Pero por alguna razón divina que usted y yo no comprendemos en el presente, Dios decide no pararlo, porque hay algo que está trabajando aquí y en nuestro espíritu. Y es necesario que pasemos por desiertos y que no salgamos de la cueva antes de que la voz, de que el susurro se escuche. Algunos de nosotros quisiéramos salir corriendo de la cueva, regresar de vuelta al lugar de donde nos encontramos, a nuestro monte Carmelo. Pero Dios dice: tranquilo, se escucha un terremoto, tranquilo, no soy yo. Se siente un incendio, tranquilo, no salgas, no soy yo. Porque estar en el desierto nos hace tomar decisiones precipitadas, acciones inmediatas. Pero si Dios, la voz de Dios no nos encuentra y nos dice: sal, no salga, porque va a pasar de un desierto a un infierno usted. Cuando estamos en el desierto, al menos sabemos que Dios está ahí presente con nosotros. Entonces los desiertos no son malos. Tienen una gran enseñanza. Los desiertos no son malos. Nos llevan a tener una experiencia con Dios diferente a la del Monte Carmelo. Y a Dios gracias, que Dios, cuando pasamos por desiertos, no dice: aquí no, solamente en el Monte Carmelo. A Dios gracias, que aun y cuando pasamos por ese desierto, aún en ese lugar, Dios continúa obrando, manifestando y encontrándonos. Dígame usted si Dios no nos ama. Yo no sé cuántos de los que están aquí han pasado por un desierto, o cuántos de los que están actualmente en este lugar o en redes sociales viéndonos sienten que están en un desierto. Hay muchas cosas pasando alrededor de nosotros, financieramente, relacionalmente, sentimentalmente, tema de migración. Yo no sé qué sea lo que nos esté haciendo sentir que estamos en un desierto. Lo que sí sé es lo que tenemos que recordar, y es que en el desierto del encuentro Dios nos encuentra, no para quedarnos ahí, sino para sacarnos de ahí. No salga antes de tiempo. Espere, tranquilo, tranquila. Espere que ese susurro se escuche y diga: ok, ahora sí es tiempo de salir adelante. Los desiertos no son malos, traen consigo una gran enseñanza, y sobre todo nos permiten tener un encuentro maravilloso y diferente con Dios. Y ese es el mensaje el día de hoy. Amén, amén y amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está. Si usted es de uno que está pasando por un desierto el día de hoy, ahí donde está, simplemente vaya a Dios y dígale: Dios, simplemente ayúdame en este desierto que estoy pasando. Fortaléceme, permite que no salga antes de tiempo, permite que no actúe antes de tiempo, permite que no tome una decisión antes de tiempo. Sobre todo, permíteme encontrarme contigo. Padre, vengo delante de ti en esta hora. Antes que nada, Señor, a darte las gracias por la manera en cómo tu palabra es tan relevante para nosotros años, siglos después. Porque aún el día de hoy, Señor, podemos decir, soy Elías.
he pasado o estoy pasando por un desierto y me siento triste, me siento desanimado, me siento carente de fe, pero no lo entiendo. Si apenas hace unos días atrás me sentía que estaba en lo más alto del Monte Carmelo, sintiéndome victorioso, que nada me podía vencer, pero hoy, Señor, siento totalmente opuesto a eso. Padre, oramos para que si alguno de nosotros se encuentra en este momento atravesando por un desierto, que nuestros oídos puedan ser sensibles a ese susurro, que tú nos des la capacidad de diferenciar cuándo eres tú y cuándo no eres tú, que podemos entrar, Señor, a ese desierto tristes, decepcionados, agotados, preocupados, Señor, pero eso no significa que así debemos de permanecer. Podemos entrar así, pero podemos salir diferentes, porque tú haces la diferencia en nuestro desierto. Por eso, Padre, oro por cada uno de nosotros que estamos pasando por un desierto. Permite encontrarnos contigo sobre todo, y que en tu presencia podamos ser fortalecidos, renovados, sanados, levantados, y que podamos escuchar tu voz dándonos la siguiente instrucción. Gracias, Padre. Gracias por esos desiertos que se convierten en una prueba y a la misma vez en una gran bendición. En el nombre precioso de Jesús, así lo pedimos. Amén, amén y amén.